En el Éxodo estamos aprendiendo acerca del amor y la paciencia de Dios, pero por el otro lado, con el pueblo de Israel estamos aprendiendo de la naturaleza pecaminosa del hombre. En el texto que hoy vamos a leer se nos ilustra que no siempre una persona amada, cuidada, afirmada, se va a sentir como tal cuando ve los problemas venir seriamente sobre de ella. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted le da su amor a sus hijos, les da todo lo que necesitan sus hijos, le da calor, le da hogar, le da todo, y a veces se da cuenta que sus hijos dicen, es que mi papá o mi mamá no me quiere. Y todos los seres humanos somos así, a veces nos ponemos muy sentimentales y decimos, yo creo que Dios a mí no me quiere. A pesar de todo lo que ya hemos visto, a pesar de todas las pruebas que de amor se nos han dado. Así somos los seres humanos. Porque no siempre somos sensibles a los actos de amor y a la realidad de la buena dádiva. En el caso de Israel y en el caso de a veces los cristianos, no siempre somos sensibles a la presencia de Dios y nuestra fe muchas veces desmaya, como le pasó a Israel. Lo maravilloso es saber que lo que sí es seguro es que Dios nos ama y que si Él nos guía, Él nos sostiene y nos provee. Muchos de nosotros hemos pensado que Dios solamente es un ser del cual dependemos, y es verdad, pero es un ser del cual recibimos todo y que si vamos a orar y vamos a buscarlo es para recibir algo de Él. Y aunque si bien es cierto que no tenemos nada y todo lo recibimos de Él, a Dios hay que buscarlo con gratitud y para hacer su voluntad. No nada más para recibir de Él, sino para darle a Él toda gloria y toda alabanza. Acompáñenme a leer Éxodo capítulo 17, del versículo 1 al 7. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidín, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés y a la vista de los ancianos de Israel. Además, a este lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no el Señor entre nosotros? Permítame compartir con usted dos cosas que encuentro en este pasaje. Lo primero es algo milagroso y lo segundo es algo vergonzoso. Lo milagroso. Esto no era un problema nuevo. No es la primera vez que el pueblo de Israel se queja de falta de agua, de sed. Y era natural que en algún momento se encontraran en esta misma situación, pues estaban peregrinando en un desierto. En la primera ocasión, cuando tuvieron sed, Dios hace un milagro y con un árbol sana las aguas que ellos habían encontrado. Ellos pudieron haber dicho, nosotros le ayudamos a Dios, encontramos agua, el problema es que el agua no era buena, pero Dios hizo un milagro y sanó las aguas que pudimos beber. Y más adelante se encontraron Elim, el lugar a donde habían de beber y habían de refrescarse. Parecería que el milagro que necesitaban ahora era un poco más difícil, porque se habían encontrado en medio del desierto
alrededor, a donde ellos buscaran, no había agua. La reacción del pueblo fue la misma. Y podemos decir que fue peor, porque un pueblo que ya tuvo una primera experiencia y vio la mano de Dios, tiene una segunda experiencia, esperaríamos de ese pueblo que hubiera aprendido la lección y hubiera reaccionado positivamente, y no fue así. Encontramos un pueblo que todavía tiene exactamente el mismo corazón pecaminoso, el mismo corazón incrédulo, el mismo corazón que no agrada a Dios. El pueblo se llena de pánico a tal grado que lo saca de sus casillas, pero Dios, en su paciencia, responde como lo había hecho hasta entonces. Dios no emite un juicio sobre ellos, sino que responde positivamente a su pueblo. Lleva a Moisés y a los ancianos del pueblo al monte Horeb, a donde había una roca o una peña. ¿Qué es una peña? Una peña es una masa de roca muy grande, muy fuerte, roca firme, a la cual se le da instrucciones a Moisés de que debe ser golpeada. Dios le dice, vas a ir al Horeb, vas a ir al monte, vas a subir y ahí vas a encontrar la peña. Una peña seguramente es una roca muy alta, una roca conocida, una roca sobresaliente, una roca muy grande. Estamos hablando de una roca enorme, no estamos hablando de una piedra, una roca donde nos podemos sentar, sino una roca que traspasa nuestro tamaño, enorme, grande, una formación rocosa en el desierto del Sinaí. No es desconocido que se hallen, se dice, venas de agua debajo de estratos de roca en aquella región en donde se da este milagro. Y sobre el nivel natural se trata, realmente muchos podrían talar esas rocas y encontrar algunos depósitos subterráneos de agua, de tal forma que una corriente alcanzara el campamento. Sin embargo, imagínese el pueblo de Israel, por más que habían sido muchos, imagínese a Moisés tratar de lidiar con una roca fuerte y sacarles agua de ahí y llegar hasta donde esté las corrientes de las aguas. Eso era imposible. Pero Dios le dice a Moisés, solamente ve y lleva tu vara, la vara con la cual abriste el mar rojo, y llévate a los testigos, llévate a los ancianos de Israel, y se le da una instrucción. Lo que vas a hacer, Moisés, es golpear la roca. El golpe de esa vara no sería suficiente en sí para romper el sello de las rocas, para que fluyera agua de ellas. Sin embargo, entendemos que fue el poder de Dios el que abrió un manantial para su pueblo, de tal forma que saliera de esa fuente agua abundante. ¡Qué milagroso! Por eso lo digo que esto fue milagroso. Dios no le respondió al pueblo de una manera negativa. No se encendió en su furor, aunque seguramente estaba airado, porque Él es justo y Él es perfecto, aunque no enojado a la manera del ser humano. Pero sabiendo que su pueblo es pecador, que su pueblo está corrupto, que su pueblo es incrédulo, que su pueblo vive lejos de Él. Porque Dios estaba cerca de su pueblo, pero su pueblo estaba lejos de Él. Y me recuerda lo que Jesús le decía a los fariseos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Y aquí tiene esto milagroso de Dios de sacarle a Israel agua de una roca, agua de la peña. Tiene dos elementos interesantes. Note lo que dice el versículo 6. Le dice a Moisés, ponte en marcha. En el versículo 5 le dice, ponte en marcha. Y en el 6, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Dos cosas que encuentro aquí. La primera es, en este milagro está su presencia. Lo más importante de este milagro es su presencia. Y la segunda es su dádiva. Yo le pregunto, ¿qué quería el pueblo? Agua. Tenía la presencia de Dios ahí, entre el pueblo.
pero el pueblo que quería agua. ¿Verdad que así somos los seres humanos? No entendemos nuestra verdadera necesidad. Y así es mucho creyente que busca a Dios con un interés. Es decir, venimos a buscar a Dios porque tenemos necesidades, y cuando tenemos necesidades más lo buscamos. Y a veces vienen necesidades y vienen problemas, y a veces vemos hermanos que empiezan a crecer espiritualmente y uno dice, wow, este hermano como que últimamente he notado que ora más, este hermano lo veo que se está llenando más de Dios. Escarbamos un poco y nos damos cuenta es porque tiene una necesidad, pero cuando llega el momento en que se acostumbra a su necesidad o Dios le responde a su necesidad, porque hay dos cosas que pueden suceder. He visto, hermano, que Dios a veces ha respondido a la oración de muchos, pero también he visto que a muchos ya se conformaron a que Dios no les responda, porque Dios a veces no les responde porque está tratando con ellos, pero se acostumbran y lo que empezó por una búsqueda intensa se convirtió en ¿qué? En que se separaron, se alejaron y otra vez su vida sigue siendo la misma. Quiere decir que estaban interesados en que Dios les respondiera y cuando no vieron respuesta de ellos, se desanimaron. O cuando vieron la respuesta de Dios, todavía peor aún, son unos ingratos. Porque en lugar de buscar más a Dios, lo buscan menos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido nuestra verdadera necesidad, que es la presencia de Dios. Y lo vemos también, mi hermano, en que no buscamos a Dios cuando estamos bien, sino cuando estamos mal. Buscamos a Dios cuando hay necesidades y no cuando no tenemos necesidades. El que entiende su verdadera necesidad va a buscar a Dios cuando está en la cima de sus triunfos, porque ahí se da cuenta que ahí necesita a Dios. Por algo Dios dice que a dónde me iré de tu espíritu, porque Dios sabe que a donde quiera que vayamos lo necesitamos. No nada más porque Dios está en todos lados, sino porque también nosotros necesitamos de Dios. Dios le dice a Moisés, Moisés, yo voy a estar ahí. Moisés, aquí está lo milagroso y es algo que debemos entender. Hay algo que no apreciamos los seres humanos muchas veces, incluyendo los cristianos, y es la presencia de Dios. Nos emocionamos por sus milagros, por lo que ven los ojos y por la sed que saciamos, pero somos ingratos de no agradecer su presencia. Porque si tú recibes un milagro, es porque la presencia de Dios está en medio de nosotros. Porque Dios te da de su gracia, porque Dios te da de su amor. Es la presencia de Dios, es la gracia de Dios la que hace los milagros. Realmente tener la presencia de Dios, tener a Dios en el corazón, tener a Dios a nuestro lado, que el Espíritu Santo esté en la iglesia, que el Espíritu Santo esté en nuestro hogar, que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, eso es un milagro. Muchos esperan ver milagros. ¿De qué? De recibir un buen salario, de comprarse una buena casa, de tener un buen carro, de tener salud. Pero mi hermano, el mayor milagro que podemos aspirar es a experimentar la presencia de Dios, a ver la presencia de Dios en nuestras vidas. Oiga, si usted es una dama, yo creo que un milagro es ver a su esposo lleno del Espíritu Santo. Y una esposa ver a su esposo lleno del Espíritu Santo. Si no es un grande milagro ver a sus hijos metidos en la presencia de Dios. Eso es un milagro mayor. Porque ¿de qué nos sirve la salud? ¿De qué nos sirven las riquezas? ¿De qué nos sirven los bienes? Si no está la presencia de Dios en medio de nosotros. Moisés tuvo que entender y el pueblo tuvo que entender, mira, tienes sed, pero tienes Dios. Tienes sed, pero a través de esto yo te estoy probando. Del hecho milagroso Dios mostró no que Dios no pueda obrar, sino que Dios está entre ellos. Quiero que note una frase que aparece en el versículo 6. En el 7, perdón. Además a este lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿qué es lo que dijeron los israelitas? ¿Está o no el Señor entre nosotros? ¿Qué hicieron los israelitas? Desafiaron a Dios, ¿estás o no con nosotros? Oiga, no vieron la nube, no estaba la nube, no vieron la nube detrás de ellos,
¿No han visto la nube que los ha traído en el desierto? ¿Y qué dicen ellos? ¿Está o no está el Señor entre nosotros? Qué dureza de corazón. Eso es la dureza del corazón cuando ves el poder de Dios, cuando ves la mano de Dios y todavía te preguntas, ¿está Dios o no con nosotros? ¿No le ha pasado a usted igual? Muchas veces nos pasa lo mismo. ¿Está o no Dios con nosotros? Y mi hermano, déjeme decirle algo. Si Dios estuvo en el pasado con usted, usted debe estar seguro que va a estar en el presente. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si Dios estuvo en el pasado, no lo sacó para volver atrás. Lo sacó para heredar una tierra. Dios nos sacó de una vana manera de vivir. Dios nos ha librado, Dios nos ha sanado, Dios ha hecho milagros. Hemos visto su mano. ¿Por qué? Porque Dios tiene un destino. Y mi hermano, lo milagroso es que Dios esté entre nosotros. Eso es lo milagroso. No espere, hermano, un milagro con sus ojos cuando realmente el milagro lo tiene en su espíritu. El milagro de sus ojos usted lo verá cuando Dios le abra los ojos espirituales y cuando usted sepa mirar a Cristo. Y sí, mi hermano, yo creo en los milagros, porque a Dios aquí les hizo a ellos un milagro. Los milagros que están registrados en la Biblia no son muy comunes y no son muy fáciles. De hecho, por eso son milagros. Y este fue un milagro extraordinario. Yo no he sabido más, son pocos. No le creas esas agüitas que aparecen en varios lados, esas agüitas milagrosas. ¿Por qué? Las agüitas milagrosas son engañosos, son engaños de Satanás. Pero sabe una cosa, porque aquí Dios abrió agua de la peña, ¿para qué? Para alimentar gente sedienta. No fue agua milagrosa, sino fue un milagro de darle agua para que la gente tomara agua y para que los animales tomaran agua y para que un pueblo viviera 40 años en el desierto. Para mostrarle a su pueblo que Dios está de su lado. Oiga, fue es una afrenta decirle a Dios, Dios, ¿estás entre nosotros o no? Cuando ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Somos ingratos muchas veces. El pueblo de Israel lo era. Y entonces entro a lo que le dije, lo vergonzoso. Hubo un milagro y eso es lo maravilloso de Dios. Ahí se ve el amor de Dios. Los milagros manifiestan el amor y la paciencia de Dios. Porque Dios todavía sigue haciendo milagros, aunque seamos ingratos. A veces usted se sorprende cómo Dios le hizo un milagro a esta persona. Porque Dios es bueno. Porque Dios es maravilloso y le quiere mostrar su gloria. Si usted tiene la presencia de Dios, esté contenta. Y tarde o temprano usted va a ver un milagro. ¿Sabe una cosa? Yo sí veo en cada uno de ustedes un milagro. Y de hecho, cuando aquí pasa un hermano y comenta su testimonio, yo siempre digo, ese hermano es un milagro. Porque si usted aceptó a Cristo, si recibió a Cristo, eso es un milagro. Y tiene la presencia de Dios. Eso es un milagro. Pero aquí hay algo vergonzoso. Dios pone lo milagroso. ¿Y quién pone lo vergonzoso? El hombre. Este evento es citado en varias partes de la Biblia como una actitud humana digna de no imitar, pues irrita a Dios. No obstante, al igual que lo que pasó con el maná que descendió del cielo, Dios lleno de misericordia le muestra a su pueblo su poder y cuidado. A este evento se le conoce como lo que pasó en Masá Meribá, donde los israelitas tentaron a Dios. ¿Qué hicieron los israelitas? ¿Qué es lo vergonzoso? Tentar a Dios. Porque tentar a Dios es un pecado. Y cuando nosotros tentamos a Dios, se provoca a Dios. Si hay algo que la Biblia provoca a Dios, es cuando su pueblo lo tienta, tentar a Dios. ¿Qué significa tentar a Dios? Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, nos advierte y nos da un mandamiento a propósito de esto. Y nos dice, fíjense esto,
no pongas a prueba al Señor tu Dios, como lo hiciste en Masa. ¿Qué les recuerda Dios en la ley a su pueblo? Ese evento. Ese evento Dios lo escogió ¿para qué? Para probar a su pueblo. ¿Pero qué hizo el pueblo? Probó a Dios. ¿Sabe? Dios me puede probar porque yo lo necesito. Pero a Dios yo no lo puedo probar porque Él no lo necesita. Él no necesita que yo lo pruebe. Él es digno de confianza, yo no. Por eso me tiene que probar. Dios me tiene que martillar y me tiene que moldear. Yo no tengo que martillar y moldear a Dios. Porque si yo martillo a Dios, hago un ídolo. Lo único que se martillan son los ídolos. Pero Dios es infinito, es poderoso. Él es soberano. A Él me tengo que someter. A Él lo tengo que buscar. De Él dependo. Por Él vivo y por Él muero. Si Dios dice vives, vives. Y si Dios dice mueres, mueres. ¿Quién puede batallar con el Creador? ¿Quién puede decirle al Creador, hazlo de otra manera? Ninguno. Pero los ídolos sí. Los ídolos son como nosotros y nosotros somos como los ídolos. Pero Dios es grande en misericordia. Dios es poderoso. Y no puede ser tentado. Y Dios le está dando a su pueblo. Ahora sí, ya aprendiste. Ahí te va mi ley. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Y quién nos enseñó a no tentar al Señor nuestro Dios? No fue Israel. Fue Jesucristo. Fue Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo 12. El Señor Jesús dijo, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y mire cómo cumple la ley. Cuando viene la tentación y viene el tentador, mire, el tentador va a venir ¿a qué? A hacernos dudar de Dios. Y es lo que hizo Satanás con Jesús. Y cuando Satanás le dice a Jesús, dice la palabra, escrito está, que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Lo dice la Biblia, Dios va a mandar. Ves, lo subió, dice, al pináculo del templo, a donde todas las naciones lo pudieran ver, que se aventara para que la promesa de Dios se cumpliera. Eso era tentar a Dios. Pero ¿qué le respondió Jesús a Satanás? También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. ¿Qué escritura citó Jesús? La que acabamos de leer, de Deuteronomio. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, este es el mandamiento. Yo no voy a hacer lo que tú dices. Yo no voy a pedirle al Señor a probar a ver si Dios está conmigo. Porque es como decir, a ver Dios si estás conmigo. Jesús sabía que Dios estaba con él. Jesús sabía que no lo había llamado para la vanidad del mundo, para hacerse mostrar a las naciones y ganarse el reino a través de esa ruta corta, sino él sabía que tenía que ir a la cruz. Satanás sabe cómo tentarnos. Satanás sabe que nosotros tenemos la tendencia a buscar nuestros propios medios. Pero Dios nos enseña que somos dependientes completamente de Dios. La sed que nos va a demostrar, hermano, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, que somos dependientes de Dios, que somos pecadores y que necesitamos a Cristo. Cuando se prueba a Dios, verdaderamente nosotros somos los que estamos siendo probados y siendo reprobados. Cuando tentamos a Dios, cuando probamos a Dios, es Dios el que nos está probando y salimos reprobados. Cuando probamos a Dios, demostramos el corazón malo que tenemos, incrédulo, desobediente e ingrato. Porque nuestra obediencia, nuestra paz y confianza radica en que Dios nos conserve tranquilos y contentos. Si Dios nos tiene bien, vamos a estar en paz, vamos a tener confianza en Dios y vamos a ser obedientes. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos quita sus beneficios? Es cuando entonces tornamos nuestras vidas y mostramos nuestro verdadero corazón, porque nos tornamos desobedientes, nos turbamos y desconfiamos. Por eso Dios nos advierte y nos está diciendo, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Así como las plantas,
No te afanes por el día de mañana, así como las plantas, las flores del campo, las aves del cielo, el Padre las alimenta, las hace florecer. Así deberías ser tú, hombres de poca fe. Nuestra vida va a ser desobediente, vamos a vivir intranquilos y desconfiados cuando nosotros no notamos la presencia de Dios en nuestra vida y la creemos y confiamos en Él. Tentar a Dios es poner en duda tres cosas fundamentales. Esto es lo que nos enseña el pasaje. El pueblo de Israel puso en duda tres cosas fundamentales. Número, su presencia esencial. Cuando el pueblo dijo, a ver si Dios está con nosotros o no, ¿qué puso en duda? Su presencia. Si hay Dios o no. Una de las cosas más horribles que cualquier persona o cualquier creyente con mayor razón alguna vez piense o diga es, ¿Dios está conmigo o no? Imagínense qué terrible es eso. Si lo ha pensado, pídale perdón al Señor. Y a veces lo hemos pensado. ¿Sabe? Los momentos más difíciles es cuando vienen los problemas de fe y seguramente vamos a decir, Dios, ¿estás o no conmigo? Inclusive vamos a ser tentados a decir, prueba a Dios. De hecho, hay doctrinas raras que les enseñan a la gente a probar a Dios. Se le enseña a la gente a probar a Dios. Da un pacto de fe. Pacta con Dios. Esos pactos con Dios son blasfemos. Esos pactos con Dios. Yo pacto con Dios. Oh, espérame. Estás tentando a Dios. Estás probando a Dios. ¿Dios está contigo o no está contigo? Esos pactos con Dios se le da los recibimos cuando decimos, es que yo necesito algo y es como cuando decimos, mire, hay una compañía que presta barato. Y entonces es como decir, Dios presta barato. Pacta con Dios, compromete, firma un contrato con Dios, dale algo que puedes dar, pero comprométete porque debes cumplir tus votos, dice la Biblia. Le meten Biblia, pero están torciendo la palabra. Están tentando a Dios. Se está tentando a Dios. Cuando confías en Dios, mi hermano, tú no pactas con Dios, porque Dios no pacta contigo. Tú no puedes pactar con Dios, no puedes inventarle un pacto, tú no puedes agregarle un pacto. Los pactos están escritos, Dios los hizo con el hombre. Y el pacto más grande y el que tú y yo necesitamos, ¿sí?, se selló con sangre. Y lo celebramos cada vez que tú vienes a la cena del Señor. Pactar con Dios que le vas a dar tu diezmo, esa es tu obligación. Pactar con Dios que vas a venir a la iglesia cuando Dios te haga un milagro, eso no es pacto. Eso es jugar con un Dios como los dioses de los griegos, como los dioses que tienen que tener contentos, pero Dios no es como ellos. Él es un Dios que está contigo, es un Dios que sabe lo que necesitas, que antes de que tú le pidas, Él ya sabe lo que necesitas. Y que Él sabe que Él tiene todo lo que tú necesitas, que cuando verdaderamente lo necesitas te va a abrir agua de donde menos te imaginas que puedes salir. Sí. Este pueblo era ingrato y Dios les dio con su amor. Y la iglesia, hermano, somos ingratos. Y Dios ha sido fiel. Hermano, si Dios te ha dado algo, no creas que te lo ha dado porque tú has hecho algo, porque tú has pactado y has cumplido tus pactos, porque tú le has hecho. Es por su gracia y misericordia y por eso debemos estar agradecidos, hermano. Y conocerle a Él y agradecerle a Él. Conocerlo a Él, hermano. Necesitamos conocer a Dios. Cuando probamos a Dios, estamos poniendo en duda que su presencia está con nosotros. Número 2, estamos probando o estamos negando su providencia ordinaria. Es decir, estamos como diciendo, Dios, ¿gobiernas el universo o no lo gobiernas? O sea, si yo vengo, Dios, ¿por qué no me das? Es como decirle, Dios, yo creo que tú no gobiernas el universo. O decirle, Dios, ya te olvidaste de mí. Yo quiero que nos quitemos de la mente eso. Dios no se olvida de ninguno de nosotros.
Y Dios gobierna el universo. Si hoy no tengo lo que yo quiero, es porque Dios así lo quiere. Pero no lo va a dar. La Biblia dice que Dios es un Padre bueno. Si ustedes siendo malos le saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu al que se lo pide? Fíjense, no dice le dará cualquier cosa, les dará el Espíritu, porque ¿cuál es la verdadera necesidad del ser humano? El Espíritu, que es la presencia de Dios, la misma presencia de Dios. Y entonces su providencia, las cosas materiales, lo que necesitamos, hermano, no podemos medir a Dios por lo que tenemos. Eso es prosperidad. Si yo tengo mucho, Dios porque me ha bendecido mucho, Dios está mucho conmigo. Eso es falso. Dios está conmigo y eso es mi riqueza. Esa es mi riqueza. Nuestra riqueza es la presencia de Dios. Porque hoy hay dinero, mañana no hay dinero. Hoy hay riquezas, mañana no hay riquezas. Hoy hay dificultades, mañana se van. Pero Dios sigue siendo fiel. La tercera cosa fundamental es su promesa especial. Dios le dijo al pueblo de Israel, te voy a sacar de Egipto y te voy a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. Y cuando ahí le dice a Dios, nos sacaste a morir, le están diciendo a Dios, tú prometiste y no me estás cumpliendo. Es decir, eres un mentiroso. Mi hermano, yo creo que por eso que necesitamos conocer la Escritura y conocer a Dios. Porque el Dios que promete Dios lo cumple. Él es el que nos va a llevar. Él es el que nos sostiene. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Él sabe todo eso. Dios es fiel. 1 Corintios 10, versículo 3 y 4. Dice la Escritura, todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. ¿A qué se está refiriendo aquí este pasaje? Al pasaje de Éxodo. Está hablando el pueblo de Israel y les habla del maná y les dice ellos comieron del pan espiritual y aquí está hablando de la bebida espiritual y entonces dice y la roca era Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Para Pablo, la peña de Oreb es un tipo de Cristo. Lo que es la simbología es que Jesucristo es esa roca. Cuando probamos a Dios demostramos el corazón que tenemos y la verdadera necesidad que tenemos, que es de la gracia transformadora de Cristo. Es decir, ¿a quién necesitamos? A esa roca que es Cristo. ¿A quién necesitamos? A nuestra roca que es Cristo, del cual fluye agua de vida. Agua de vida. Cuando nosotros probamos a Dios, cuando nosotros tentamos a Dios, estamos demostrando nuestro corazón pecaminoso. Y sabe, usted y yo necesitamos lo mismo, necesitamos del agua. Como le he dicho, hermano, Israel no es un pueblo muy diferente a nosotros. Nosotros nos podemos ver reflejados en Israel en diferentes maneras. Somos ingratos, somos incrédulos, probamos a Dios, pero eso nos demuestra, hermano, que somos pecadores, nos demuestra que el Evangelio funciona y que el Evangelio es verdadero. Somos pecadores y necesitamos la roca que es Cristo. Necesitamos aquello que Dios nos da por gracia, porque Dios en su justicia pudo haber deshecho a su pueblo. Hablas de mí, no tienes confianza en mí, te quito. Pero es una cosa, igual nosotros, si hemos sido salvos, ha sido porque Dios nos ha amado y nos dio su roca, abrió las fuentes y ahora está el Espíritu Santo para nosotros, disponibles. ¿Para qué? Para que podamos beber de Él y tener vida. Es la gracia transformadora de Cristo. Necesitamos que nuestro corazón sea transformado, que nuestro corazón conozca a Dios y conozca su gracia y conozca su amor. ¿Qué dice 1 Corintios 10:6? Ahí mismo dice, hablando de Israel,
y de estos acontecimientos, dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. ¿Para qué son ellos ejemplo? Para nosotros. Porque así como ellos fueron malos, nosotros lo somos. Es de Cristo mismo, aquí la Biblia dice, y la roca es Cristo. Es de Cristo mismo, de donde nosotros recibimos la verdadera agua de salvación. El mismo Señor se valió de la figura al presentarse como el dador del Espíritu Santo en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Léalo conmigo. Juan 7, 37 al 39. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con eso se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Él es la roca de donde fluye el agua que nosotros necesitamos. ¿Y cuál es el agua, mi hermano? El Espíritu Santo. Mi hermano, la gracia de Dios no puede dejar de ser gracia. La gracia de Dios no la tenemos que pagar. Y esto es una verdad que tiene que transformar nuestras vidas. Dios es bueno. Dios está con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es resistir nuestras pruebas y nuestras situaciones, entender nuestra condición y superar nuestras debilidades. Entender dónde somos débiles y clamar a Dios en nuestro dolor y nuestra sed. Y confiar que Él está cerca de nosotros, que Él es fiel y que tarde o temprano Él abrirá las fuentes para derramar sobre nosotros su bendición. Y no nos las cobra. No nos las cobra. No está esperando nada porque no necesita nada. No necesita nada de nosotros. Eso se llama gracia. Es la gracia transformadora de Cristo que transforma mi corazón de ser un corazón egoísta, de ser un corazón incrédulo, de ser un corazón temeroso, a ser un corazón que sabe que si Dios me sacó, que si veo una nube, que si Dios ha hecho milagros en mí, que si Dios ha obrado en mí, Él me ama y lo seguirá haciendo. Que yo soy pequeño, pero que Él es grande. Y que del agua que yo necesito es la que fluye de su fuente, de Cristo mismo. Dios puede abrir fuentes para nuestra provisión donde menos las esperamos, mi hermano. La promesa de Dios es que sus hijos, su pueblo, tendrá aguas para nuestra provisión de donde menos las esperemos. Mire lo que dice esta promesa de Isaías 43. Aguas en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 19 dice así: voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Oiga, qué glorioso está esto. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Esta es una promesa de Isaías para nosotros, para este tiempo. 20. Me honran los animales salvajes, los chacales y las avestruces. Yo hago, vuelve a mencionar, yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido. ¿Hace referencia a qué? A lo que Él hizo. Yo hago brotar aguas en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido. 21. Al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi
alabanza. Dios abre, hermano, caminos en la soledad, ríos en la soledad, aguas en el desierto. Dios no tiene límites. Dios nada lo somete, nada lo limita. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y lo sabemos que Dios es todopoderoso, pero nuevamente, hermano, el problema de Israel no es una cuestión de que a veces dudes si Dios es poderoso o no. El problema de nosotros a veces es de que pensamos que Dios no está con nosotros. Y el problema no es del poder de Dios, sino de la fe de Dios, de la fe en Dios. Somos hombres que no tenemos fe. Que el Señor hoy, hermano, alimente nuestra fe a través de esta palabra y sepamos que Cristo es la roca y que de Él fluye agua, el agua que su espíritu necesita. Solamente déjeme dejarle este pensamiento. El Evangelio tiene poder, es poder de Dios para salvación. Si usted cree en el Evangelio, si usted tiene el Evangelio, si usted tiene a Cristo en el corazón, si usted sabe que es pecador y que necesita un Salvador y que ha recibido a Jesús en el corazón, si usted cree en este Evangelio, la gracia de Dios está disponible para usted para transformarlo y con Él tiene todo lo que necesita para hacerle frente a la vida. Hacerle frente a la vida cuando hay y hacerle frente a la vida cuando no hay. Tenemos a Cristo, que es la roca de donde viene el agua de vida. Dice la Biblia, en otros pasajes, no se lo tengo, dice, el agua que brotaba de la fuente era como miel, alimentaba y sustentaba a su pueblo, era más dulce que la miel. Hablando de la riqueza, imagínense de lo limpia, de lo pura que era esa agua. Por eso Jesús, cuando habló con la samaritana, le dijo, el que bebiere del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás. Y Jesús, en la promesa que leímos, dijo en la fiesta que del agua que da Él serán como fuentes de agua viva, que es el Espíritu Santo que fluye de nosotros. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? Fuentes de agua viva que nos permitan vivir satisfechos, contentos, sin necesidad, porque, hermano, el creyente no tiene necesidad. Por eso se cumplirá en el creyente lo que dice el Salmo: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno en todos los aspectos de la vida. Crea en el Señor, confía en el Señor, porque Dios es bueno.